Polémica han generado las críticas hechas por el presidente Gabriel Boric al fundador de la Renovación Nacional y ministro del Interior de Augusto Pinochet de la dictadura, Sergio Onofre Jarpa. Vamos a hablar de este y otros temas. Nos acompaña el senador y presidente de la Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Senador, ¿cómo está? Muchas gracias por su tiempo y acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias, Nicolás. ¿Cómo estás? Bien, varios temas. Quiero comenzar con ese. Usted pidió al gobierno y al presidente Boric disculpa a Renovación Nacional por los dichos con respecto a su fundador, Sergio Onofre Jarpa. Tenía claras declaraciones, se me perdieron, pero principalmente parafraseando, él quedó impune, Sergio Onofre Jarpa, como otros de lo que fueron su actuación en la dictadura. Usted pidió disculpas. ¿Ve de alguna manera que haya espacio de parte del gobierno, del mismo presidente, para eso? Nosotros exigimos disculpas de parte del presidente Boric a la figura de Sergio Onofre Jarpa y también a Renovación Nacional, entendiendo claramente que Sergio Onofre Jarpa fue fundador del partido, fue un luchador incansable por la libertad antes del 73 y posteriormente fue una de las figuras claves para la transición política del país, iniciando el diálogo con las fuerzas de la oposición cuando constituyó el Grupo de los Ocho y finalmente logrando generar el cronograma que fue clave. Incluso fue quien consolidó la democracia de los acuerdos. Y el propio expresidente Patricio Aylwin agradeció a Sergio Onofre Jarpa y a Renovación Nacional haber sido clave para darle el apoyo para dos reformas estructurales durante su mandato, la reforma tributaria y la reforma laboral. Por tanto, yo diría que lo que hace el presidente Boric es volver a crear un clima de enfrentamiento, un clima de odio, y yo quiero emplazar al presidente Boric. ¿Qué es lo que pretende justamente con la conmemoración de los próximos 50 años? ¿Reescribir historias oficiales o bien unir a los chilenos? ¿Seguir viendo por un espejo retrovisor, generando y sembrando divisiones, o ser capaz de unir a los chilenos en torno a un relato común? Ahora, el presidente apunta a lo que fue el rol que tuvo Sergio Onofre Jarpa como ministro del Interior durante la dictadura. Yo no entiendo de sus palabras y esa es una verdad oficial, digamos. ¿Cómo se aborda desde ese punto de vista? Lo que claramente no es una verdad oficial, y hay que tener cuidado con aquellos que pretenden escribir historias oficiales, es que Jarpa fue clave antes del año 73 para la defensa de la libertad y durante el régimen democrático, consolidando justamente la democracia de los acuerdos. Ahora, pero no se puede borrar ese intertanto de... No, pero quiero contar que justamente durante el tiempo que estuvo ejerciendo como ministro del Interior, él también fue clave para iniciar el diálogo con la oposición y justamente logró consolidar un puente con las distintas oposiciones para posibilitar justamente el retorno a la plena democracia. Por tanto, yo diría que en todo momento Sergio Onofre Jarpa fue un gran defensor de la libertad y de las bases de la institucionalidad democrática, posibilitando justamente el puente con la oposición para provocar justamente el retorno a la plena democracia. Ahora, el Ministerio del Interior dictaba órdenes de detención en ese tiempo. No me quiero centrar en eso porque obviamente hay varios temas que quiero ahondar, pero finalmente dentro de esa verdad y visión oficial, y con el respeto a la figura, por supuesto, del fundador de la Renovación Nacional, y apuntando a lo que fueron las declaraciones del presidente Boric, que va a ese tema. Yo vuelvo a insistir, el presidente se equivoca. Pareciera que el presidente quiere generar pantallas de comunicación para, o está en una estrategia comunicacional para evitar los problemas en que está sumergido su gobierno. ¿Usted cree que es como una cortina de humo que lanza el presidente? Pero absolutamente. Mire, acá me gustaría que el presidente Boric entregara, y lo voy a seguir emplazando una vez más, todo el circuito de los convenios que están en disposición, esa información de los propios ministerios. ¿Quién redactó información que ha sido entregada al Ministerio Público. Es bueno que lo conozca la opinión pública. Pero es que hay una investigación, senador. No, pues pero Nicolás, no sé, pues si quieres defender al presidente Boric, yo no estoy defendiendo a nadie, yo estoy conversando con usted. No, encantado. Pero entonces, lo que se requiere básicamente, la información que estamos pidiendo que el gobierno la entregue, es que indique quién redactó los convenios. Segundo, quién pidió la disponibilidad de recursos a la Dirección de Presupuesto. 3, quién autorizó en la Dirección de Presupuesto esos gastos y quién pagó. Esa información la tiene. Y esa información no ha sido entregada a los medios y a la opinión pública. El presidente Boric no se ha querellado en el caso convenio.
ni ha presentado ningún requerimiento ante la Contraloría General de la República, cosa que ha hecho la oposición, que hemos hecho nosotros. Presentamos las querellas criminales y presentamos los requerimientos ante las Contralorías Generales y Regionales. Y yo quiero emplazarlo justamente a entregar esa información. Pero por otra parte, tiene un problema el presidente de conducción, y se lo quiero plantear. Él ha señalado que la oposición se ha retirado a las mesas y que hay excusas. Quiero señalar que es todo lo contrario, que el que tiene y plantea excusas es el presidente de la República. Quiero contarle que en materia de la reforma a la salud, no solamente no nos hemos salido de ninguna mesa, sino que estamos a puertas de sacar una propuesta que va a ser conocida en los próximos 10 días respecto a la reforma a la salud y sacar adelante la ley corta y ISAPRE. Le quiero señalar que respecto a la reforma previsional hemos presentado una contrapropuesta técnica a la ministra, y fue la propia ministra la semana pasada la que abortó la mesa técnica. No, pero volvió. Bueno, ahora volvió a citarla, sí, pero la había abortado. Y nosotros vamos... O sea, se había suspendido, digamos. Bueno, abortado, creo que es un término de que no vuelve nunca más. O la suspendió pensando que venían ahora, eso fue lo que nos dijo la ministra, la reunión del ampliado con los partidos. Claro, la consolidación política para buscar esa conversación. Así es, y nosotros le insistimos que había que mantener esa técnica. Y con el mesa técnica que se bajó la UDI, o sea que efectivamente el gobierno tiene un punto en términos de que parte de la oposición no quiso conversar y puso el tema de Giorgio Jackson, entre otros, pero principalmente la salida del ahora exministro. Sí, pero... Ustedes siguieron, la UDI y yo. Nosotros seguimos como Renovación Nacional y como Opoli. Y también le quiero señalar que nosotros hemos mantenido contacto con el ministro de Hacienda. Entonces, yo le quiero decir que el presidente parece que tiene un problema o de comunicación con sus ministros, o de liderazgo al interior de su propio gobierno, o no tiene bilaterales con ellos, porque o no está informado, o más bien quiere nuevamente establecer un tema puramente comunicacional. Y le quiero señalar es que la agresividad que hemos visto, no solamente respecto a Sergio Onofre Jarpa, respecto también de líderes de Renovación Nacional, pareciera que el presidente Boric no quiere que nos sumemos finalmente para buscar soluciones a los chilenos a través de la esencia de la política, que es resolver los problemas de las personas. Ahora, me voy a quedar con ese punto. Creo que es muy importante la conversación, senador Chaguán, para ir avanzando en esto. Lo mejor para la ciudadanía. Ahora, desde la UDI, por ejemplo, voy a tomar las declaraciones de su colega, presidente de partido y senador Macaya. Dijo, el tema del ex ministro Jackson es solamente un punto. Nosotros no vamos a aprobar propuestas refundacionales. También entiendo que usted va en esa línea. Ahora, refundacionales para mí igual se ve como algo negativo. Es un sinónimo, digamos, en esta discusión legislativa, pero finalmente desde la visión del gobierno se quiere buscar justamente llegar a acuerdos para cambiar, por ejemplo, el sistema previsional, que muchos dicen, el diagnóstico está bastante claro y no se pueden hacer soluciones parche, soluciones relevantes como por ejemplo la PGU, pero ir más allá. ¿Cómo se puede llegar a una conversación si finalmente las formas de abordar el problema son tan distintas y cada día se nota que hay un abismo bastante más grande? No, a ver, Nicolás, el tema es que el gobierno tiene que asumir dos cosas. Tiene que asumir, primero, que dialogar para sacar las reformas estructurales adelante, que son necesarias, particularmente la reforma de pensiones, implica no imponer una determinada canon o tópico respecto a la reforma que al gobierno le gustaría. El gobierno tiene que entender y asumir que tiene minoría en el Senado. Por tanto, sí, claro, el gobierno debe moverse de las posiciones iniciales, porque nosotros vamos a defender con mucha fuerza la propiedad de los fondos previsionales por parte de los trabajadores chilenos. Eso implica que el 6% debe ir a las cuentas de capitalización individual, o nosotros estábamos disponibles para establecer un seguro de longevidad para beneficiar a los propios trabajadores. Que no sea descartado por el gobierno, de hecho se ve con buenos ojos, hay que ver la forma de implementarlo, por lo que se dice del Ministerio del Trabajo. Sí, eso implica... Ha tenido buena recepción, a eso me refiero. Sí, esa fue una propuesta que hizo Renovación Nacional, que ha tenido buena acogida por parte de la ministra Jara en su momento. Después hubo un trascendido que se había descartado, pero ciertamente yo creo que esto va a permitir mejorar inmediatamente las pensiones en un 15% en promedio, haciendo un recálculo de las pensiones hasta los 80 años y operando un seguro de longevidad desde los 80 años en adelante. Y por tanto eso permitiría justamente tener una mejora inmediata, sí, respecto de las pensiones del pilar contributivo. También hemos dicho que respecto a las pensiones del pilar solidario, nosotros queremos fortalecer la PGU y eso implica subirla efectivamente a 250.000. A 250.000, pero además hemos dicho, y esto es parte de la conversación que hemos tenido con la ministra,
es que pudiera ir en ascenso a medida que aumenta la edad del pensionado, justamente para que el seguro de longevidad, que pudiera considerarse vaya actuando respecto de los trabajadores del pilar contributivo y respecto de los trabajadores del pilar solidario, también tener un estímulo justamente que a medida que avance la edad del trabajador, senador, aumentando la pensión. Y estos son temas súper importantes y se están conversando, se llevan conversando, pero desde la ciudadanía y lo que uno conversa, claro, uno piensa que el tema del 6% va a ser nuevamente y eventualmente una piedra de tope que termine sepultando la reforma previsional. Le hago la pregunta, si en la propuesta anterior, Piñera 2, se llegó a una negociación, un acuerdo de 3 capitalización individual, 3 fondos solidarios, ¿por qué ahora desde la oposición no se da brazo de torcer con respecto a esa posibilidad de dividir ese 6%? Se dice todo tiene que ir a cuenta individual porque ahora existe la PGU, desde el gobierno no tiene la misma visión. Así es, porque hoy día existe la pensión garantizada universal, que logramos sacarla adelante durante el gobierno del presidente Piñera. Recordar que el actual oficialismo... O sea, solamente porque está la PGU, ahora todo tiene que ir a cuenta individual, obvio, porque antes se llegó un 3 y 3 y quedó congelada en el Senado la propuesta. Pero no teníamos, primero quedó congelada, no por Chile Vamos, sino que básicamente... Pero quedó congelada, es que sí, vamos a lo hecho, quedó ahí. Es que es bueno que la gente lo sepa, por qué quedó congelada la tramitación que estaba en segundo trámite en la Comisión de Hacienda. Básicamente porque el actual oficialismo era oposición y tenían mayoría y no querían sacarla adelante esa reforma que había sido acordada desde la Cámara de Diputados. Yo lo entiendo, pero quedó ahí. Sí, claro. En la práctica, la historia va a decir y al término, sí, pero por responsabilidad... No se pusieron de acuerdo los sectores políticos, sí, pero por responsabilidad del actual oficialismo. Pero al final es de todo. Y esto puede pasar también con esto. Por eso nosotros hacemos el llamado de atención, porque nosotros estamos disponibles a avanzar en la reforma previsional y lo que tiene que hacer el gobierno finalmente es recoger, y hoy día lo conversé con el propio presidente Boric, porque es la posibilidad justamente de poder sacar adelante. Y esto fue una conversación telefónica, yo no me he reunido con él, pero mantenemos un canal de comunicación porque efectivamente... ¿Conversó hace poco con el presidente Boric? Hoy día. ¿Y le preguntó por lo de las disculpas o no? Aprovechando. Bueno, se lo planteé. Pero la conversación... Yo sé que es privada, pero... Sí, la conversación entre el presidente y un presidente de partido de oposición quedan justamente... Yo lo entiendo, sí. Ya, pero en ese punto entendería que no hubo avance con respecto a la disculpa. Bueno, lo voy a entender así. Veamos qué pasa en los próximos días. Ok. Pero ciertamente lo que nosotros hemos señalado ciertamente es que acá el gobierno tiene que avanzar en la medida de lo posible en la reforma, porque el gobierno no puede imponer todos sus criterios porque no tiene efectivamente mayoría en el Senado y por tanto acá se requiere avanzar. Como estamos avanzando en la reforma a la salud. Déjeme ver ese punto. Sí. Usted como integrante también de la Comisión de Salud. Reforma a la salud, Renovación Nacional, usted dijo estaría presentando una reforma y quiero preguntarle también con las novedades que se esperaban sobre la situación de los aseguradores de salud privada, este supremazo, como se conoce, con respecto a las primas GES. Primero que todo, en su visión y en su experiencia, senador, no sé si normal, no voy a decir normal, pero ¿usted esperaba que el Poder Judicial, la Corte Suprema en este caso, llegara a fijar un tope para las primas GES de 7,2? Muchos dicen, ya la Corte Suprema está fijando precios y eso obviamente es un nivel que no nadie hubiera pensado. Sí, bueno, precisamente lo que está ocurriendo es que la Corte Suprema finalmente está determinando políticas públicas. Claro. Los fallos de los tribunales de justicia, yo soy abogado, no se comentan por otro poder del Estado. Sí. Y se acatan. Y por tanto lo que nos corresponde ahora es ver cómo finalmente somos capaces de cumplir con el fallo. Yo quiero contar que nosotros hemos estado trabajando intensamente con el gobierno y con una comisión técnica. Nuestro representante en esa comisión técnica es el exministro Emilio Santelice. Por parte del Ejecutivo hay un representante del Ministerio de Salud y Cristóbal Cuadrado. Esa mesa técnica ha funcionado por cerca de 1 mes y medio durante todo este periodo. Por tanto, yo vuelvo a insistir que no es verdad que se han interrumpido los diálogos. Sí. Tenemos reuniones todos los lunes y todos los jueves. De hecho, había un silencio bien positivo. Se lo escuchaba, vamos a estar conversando después más adelante con él, con el senador Castro, en términos de que no porque esto no esté en primera plana, no porque esto esté de alguna manera más silenciado, quiere decir que no se esté trabajando. Entiendo que la Comisión de Salud está con 2 sesiones, 3 sesiones a la semana. Ahora, la pregunta es, y eso es muy bueno, porque muchas veces el tener menos discusión
pública, siempre lo bueno lo público, digamos, pero que se sepa mucho esa discusión, que sea muy aireada también delante de las cámaras, muchas veces no resuelve el problema. ¿Se ve alguna solución, por ejemplo, con respecto al proyecto de ley corta? ¿Ha habido acercamientos con el gobierno en este punto, senador? Absolutamente. Yo le quiero contar que en los próximos 10 días vamos a tener el resultado de la comisión técnica, que se va a presentar primero a la Comisión de Salud y luego se va a presentar al Ejecutivo. Y acá nosotros hemos llamado, la oposición ha llamado al gobierno a generar la reforma a la salud. Mire, curioso, porque si el presidente dice que hay excusa, nosotros hoy día emplazamos nuevamente, lo hemos emplazado cada vez, hemos emplazado nuevamente al gobierno para hacer la reforma a la salud que Chile necesita. ¿Y qué implica? La propuesta que nosotros hicimos inicialmente es separar las normas que habían respecto al fortalecimiento de FONASA y llevarla a la comisión mixta que yo presido, y que hizo relación con seguro catastrófico en salud para los pacientes de FONASA y lograr una indicación sustitutiva que permita establecer una mayor robustez del Estado para administrar la lista de espera, pensando que hay personas que hoy día están esperando sobre 400 días para una intervención quirúrgica o sobre una interconsulta de un especialista. Luego, en materia de ISAPRE, ¿cómo logramos sacar adelante una reforma que permita la viabilidad de la provisión mixta en salud, tanto por el sector público y el sector privado? Lo que yo he pedido es que se ponga sobre la mesa el proyecto de plan garantizado universal para los afiliados de FONASA y los afiliados de la ISAPRE. Y adicionalmente a aquello, la Comisión Técnica va a entregar una fórmula que permita el cumplimiento del fallo, del segundo fallo, que decía relación con las tablas de factores, y ahora, en el día de hoy, le dimos facultades a esa misma comisión técnica que hoy día estuvo presente en la Comisión de Salud para señalarle que también extendiera la propuesta a una solución respecto del GES. Y por tanto va a haber en los próximos 10 días una propuesta, y acá hemos trabajado mano a mano junto con Juan Luis Castro, que hemos estado empujando esta fórmula, debido a que en mi caso yo soy presidente de la comisión mixta que está viendo el seguro catastrófico en salud, donde vamos a tener fortalecimiento de FONASA, y Juan Luis Castro, el presidente de la Comisión de Salud. Me tocó desempeñar esa labor hasta marzo de este año, junto también con los senadores Sergio Gaona, que también representa la Unión de Abogados Independientes. Por tanto, va a haber acá la eventualidad de una reforma a la salud, y esperamos que finalmente el gobierno patrocine la propuesta que haga la Comisión Técnica. Sí, senador Chaguán, nos quedan unos minutos, pero aprovechando también lo que estábamos conversando con usted al principio y esta crítica al tono, la forma, las declaraciones que puede tener el gobierno, quiero preguntarle por una que viene desde un integrante importante de su partido, Carlos Larraín. Al gobierno hay que apretarlo hasta hacerlo gritar, lo decía en CNN Chile en Tolerancia Cero. Recordemos que Carlos Larraín, expresidente del partido, hoy ocupa ese puesto y buscando también volver a la directiva. ¿Qué le parecen estas declaraciones? Yo a Carlos Larraín lo conozco muchísimo. ¿Sí? Fui 9 años vicepresidente del partido cuando él era presidente de RN. Y yo creo que hay que ser cuidadosos de no descontextualizar esa frase, porque efectivamente esa frase, tal como está presentada, no contribuye a generar un clima de diálogo que es fundamental en política y para retornar la confianza de los ciudadanos justamente en este instrumento para redignificarlo como un instrumento al servicio de las personas. Entonces yo diría que esa frase decía relación más bien con las nulas propuestas en materia económica que busque justamente poner sobre la mesa una política que ponga eco en el crecimiento económico, que ponga acento fundamentalmente en una política pro inversión y pro usted lo toma de un punto, me parece bien, muy propositivo, pero la frase fue bastante clara en términos, y uno podría decir, buscar desestabilizar al gobierno para que haga lo que nosotros queremos que haga. No es buena esa frase, pero yo creo que está descontextualizada. ¿Usted cree que, pero la comparte desde la óptica que usted dice? No, yo lo que yo he señalado que acá se requiere, yo no comparto, yo no habría dicho esa frase. Pero yo le quiero señalar que creo que sí tenemos un problema, porque dentro del pacto fiscal que había propuesto el ministro de Hacienda, faltaba justamente la patita de generar una política pro crecimiento, pensando básicamente que cada punto de crecimiento genera cerca de 800 millones de dólares, y ciertamente una política pro inversión y pro empleo es fundamental.
Y en ese contexto yo quiero recoger, sí, que el ministro de Hacienda, por lo menos en los últimos anuncios, escuchó a la oposición. Ya. ¿En qué términos? Primero, que la agenda iba a ser anti-elusión y anti-evasión, cuestión que nosotros propusimos. Reforma tributaria ya para el próximo año. Claro, que nosotros habíamos propuesto una agenda anti-ilusión y anti-evasión que permite recaudar cerca del 1,8% del PIB, pero que nosotros hemos insistido que esto tiene que estar de la mano con un registro de beneficiarios finales de los recursos del Estado, que eso es fundamental para nosotros. Presentamos nosotros una propuesta de reforma constitucional junto a Juan Luis Castro, junto a Yasna Proboste, junto al Rojo Edwards y junto a Matías Walker, que busca justamente que haya un registro público de beneficiarios finales de los recursos del Estado. Y también nosotros hemos señalado que todas las fundaciones u organizaciones no gubernamentales que reciban recursos públicos deben ser auditadas por la Contraloría General de la República. Presentamos también una reforma legal para la ley 20.500 sobre el particular. Perfecto. Senador, por último, bien breve. ¿Cambio de gabinete necesario? El presidente es el que tendrá que resolver cuándo él hace o no un cambio de gabinete. Yo diría que hay un problema de gestión y un problema en cada una de las carteras que yo creo que es evidente, pero el presidente tendrá que resolver cuándo él hace sus cambios de gabinete. Yo creo que acá lo importante es que acá vuelva a haber un ambiente de que la política esté al servicio de las personas y finalmente podamos resolver los problemas de aquellos, pero también actuar con el mismo rigor. Renovación Nacional va a seguir con el mismo rigor para finalmente establecer responsabilidades penales, responsabilidades civiles y también administrativas funcionarias respecto de aquellos traspasos de recursos públicos a fundaciones, que a nosotros nos parece que uno de los escándalos más complejos de los últimos años desde el punto de vista de la administración de recursos públicos. Senador Francisco Chaguán, distintos temas que conversamos hasta ahora. Muchísimas gracias nuevamente, senador, por acompañarnos. Sí, me permite 10 segundos, sí. Simplemente que sí, claro. También el día domingo se inició la segunda fase de una ley de nuestra autoría que establece claramente los plásticos de un solo uso y que establece una incorporación en esta segunda etapa a partir del domingo recién pasado para que los almacenes y los mini markets efectivamente puedan contribuir a esta etapa que es tan importante desde el punto de vista de generar estímulos para el reciclaje y la reutilización. Y estamos muy contentos de que el domingo pasado, o sea, ayer, haya comenzado esta segunda etapa que se extiende más allá de los supermercados también a los locales más de expendio más pequeños y que sin lugar a dudas nos van a permitir avanzar en una cultura del reciclaje en nuestro país. De todas maneras, muy importante. Gracias, senador, nuevamente. Que le vaya bien. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Adiós.